Estaba oscuro cuando estacioné mi auto fuera de la oficina de Camille. Las luces fluorescentes sobre la entrada parpadeaban, proyectando sombras que parecían reflejar la turbulencia dentro de mí. Camille todavía estaba adentro, probablemente escribiendo en su escritorio, felizmente inconsciente de que su pequeña farsa había terminado. Yo solo quería atraparla. Quería hacerle lamentar cada mentira, cada beso que le dio a ese bastardo sin rostro que se había atrevido a invadir mi matrimonio. Y yo tampoco lo haría en silencio. No, Camille sentiría esto en lo más profundo de su alma, como yo lo había sentido en el momento en que descubrí su traición. El plan era simple. No había drama en la privacidad de nuestro hogar donde pudiera mendiar, llorar y contar sus historias. No, esto tenía que ser en público. Todo el mundo tenía que saberlo. Salí del auto, sintiendo el escalofrío del aire de la noche pinchándome la piel. El estacionamiento estaba casi vacío ahora, solo unos pocos rezagados abandonaban el edificio, sin darse cuenta de que estaban a punto de presenciar el colapso de la doble vida, cuidadosamente curadamente a Millie. Con el corazón latiendo con fuerza y los puños cerrados, marqué su número. Cuando ella respondió, todo dulce y modesto, apenas pude contener el veneno en mi voz. Camille, baja, ahora. Era hora del espectáculo. El viento frío rozaba mi rostro mientras esperaba junto a la puerta de la oficina de Camille. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, una mezcla de ira contenida y un retorcido deseo de ver su reacción al desmoronarse frente a sus compañeros. Esa puerta de vidrio se abrió y ahí estaba ella, caminando despreocupada, sin saber lo que estaba por venir. Camille lucía impecable, como siempre, con su blusa ajustada y su falda que resaltaba su figura, pero para mí ya no era más que una fachada vacía, una mentira vestida de perfección. Cuando me vio, su rostro se transformó de sorpresa a una inquietud que no lograba esconder del todo. «¿Max? ¿Qué haces aquí?», preguntó, su tono confundido pero no alarmado aún. Tomé un paso hacia ella, el eco de mis zapatos resonando en el silencio lacio del estacionamiento vacío. «Quería verte, Camille, y pensé que este era el mejor lugar para hacerlo, frente a todos tus adorables compañeros de trabajo». Sus ojos se abrieron un poco más y noté que estaba empezando a comprender que esto no era una visita casual. Dio un paso hacia atrás, como si el espacio que intentaba poner entre nosotros pudiera salvarla de lo que estaba por venir. «Max, no entiendo. ¿Qué pasa?». Mi sonrisa era casi dolorosa, un gesto sarcástico que no llegaba a mis ojos. ¿No entiendes? Déjame explicártelo de manera clara y directa, entonces. Eleve la voz, lo suficiente para que los pocos que quedaban a nuestro alrededor se detuvieran y prestaran atención. Camille, querida esposa mía, resulta que mientras yo estaba ocupado trabajando y asegurándome de que tuvieras todo lo que siempre quisiste, tú estabas ocupada acostándote con otro. ¿Eso prefieres que diga exactamente quién? Tal vez le invitemos a que se una a esta conversación. El color se fue de su rostro, palideciendo en cuestión de segundos. Intentó hablar, pero sus palabras murieron antes de salir de su boca. Sabía que no podía negar lo innegable. «Hey, Max, por favor». Empezó, su voz temblorosa. Pero ya no tenía poder sobre mí. Cada palabra que intentaba pronunciar solo me alimentaba más, me hacía más fuerte. «Por favor, nada, Camille. No tienes derecho a pedir nada. Has destruido lo que construimos, por lo que yo he trabajado, y ahora vas a enfrentar las consecuencias». Mi tono se endureció mientras los curiosos empleados comenzaban a formar un pequeño grupo, murmurando entre ellos. La mirada de Camille voló hacia ellos, el pánico en sus ojos era inconfundible. Intentaba encontrar una salida, una forma de calmar la situación, sin perder más de lo que ya había perdido. Pero yo no había terminado. «Ah, y por cierto, a nadie con desprecio, he tirado todas tus cosas a la calle. Te sugiero que te des prisa antes de que los vagabundos se hagan con ellas. No te preocupes, no son muchas. Me aseguré de que nada de valor quedara entre lo que recogieran». Ella se quedó paralizada, lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos, pero no me importaba. No había espacio para la compasión en este momento, solo quedaba la amargura, la rabia y la necesidad de verla caer. «Y ahora, Camille, quiero que te des la vuelta, entres de nuevo a ese edificio y les cuentes a todos porque tu vida está en ruinas. A menos que quieras que lo haga yo, claro». La humillación pintada en su rostro fue el último golpe que necesitaba. Sin decir nada más, dio la vuelta lentamente, sus hombros temblando, mientras yo observaba, disfrutando cada segundo de su miseria pública. Camille giró lentamente, como si cada paso que daba hacia la puerta de su oficina la hundiera más en un abismo del que no podría salir. El murmullo a nuestro alrededor crecía. Sus compañeros, que hasta hacía unos minutos no le habían prestado mayor atención, ahora la miraban con ojos curiosos, algunos incluso divertidos. El chisme se esparcía como pólvora, y no pude evitar sentir una satisfacción oscura al verlo. Ella trataba de mantener la compostura, pero yo conocía bien a Camille. Podía ver cómo sus manos temblaban mientras intentaba alcanzar la puerta. Quería desmoronarse ahí mismo, pero su orgullo no se lo permitía. Me quedé parado observando, disfrutando de cada segundo,
mientras ella caminaba de vuelta hacia la entrada de su oficina. ¿En serio creas que esto iba a quedar escondido? Grité, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Camille se detuvo en seco, su mano en el picaporte de la puerta. No se giró, pero podía ver cómo sus hombros caían un poco más bajo. Sabía que cada palabra mía era una daga que la atravesaba. «Bien, Camille», insistí, cruzándome de brazos. «No tienes nada que decir. Vamos, dime a mí y a todos ellos cómo decidiste tirar tu matrimonio a la basura. O mejor aún, ¿quieres contarnos quién es el tipo? Apuesto a que está aquí escondido entre estos cobardes». Ella finalmente se volteó, su rostro una mezcla de lágrimas contenidas y desesperación. «Max, por favor, no aquí, no así», susurró su voz apenas audible, rogando por un mínimo de dignidad. Pero no había espacio para la dignidad, no después de lo que había hecho. Di un paso más cerca de ella, inclinándome un poco hacia adelante. «No así, Camille, tú decidiste cómo iba a terminar todo esto cuando empezaste a acostarte con él. Ahora vas a lidiar con las consecuencias». Las lágrimas finalmente comenzaron a deslizarse por sus mejillas, aunque intentó disimularlo limpiándolas rápidamente con el dorso de la mano. Sus compañeros de trabajo empezaban a moverse incómodo, algunos desviando la mirada, pero ninguno se atrevía a intervenir. Ellos también querían ver cómo terminaba el espectáculo. «¿Quién es el bastardo, Camille? Dime», exigí, acercándome un paso más, ahora mi rostro a pocos centímetros del suyo. «Porque ya lo sé. Pero quiero oírlo de tu boca. Quiero que lo confieses aquí, frente a todos». Ella tragó saliva, incapaz de responder. Sus labios temblaban, y por un momento pensé que podría desmayarse ahí mismo. Pero entonces, cuando más la tenía acorralada, finalmente habló, su voz quebrada por el llanto. «Ese es Alex», murmuró, apenas audible. Los murmullos se intensificaron. Algunos de sus compañeros intercambiaron miradas de asombro, otros simplemente observaron con frialdad. Lo habían oído, lo suficiente como para que el nombre de Alex quedara grabado en sus mentes. «¿Alex?», solté una carcajada amarga. «¿Tu compañero de oficina? ¿Este patético imbécil?». Mi voz retumbaba con sarcasmo. «¿Dónde está? Que venga y de la cara también». Camille no respondió. Sabía que había logrado romperla, su silencio lo decía todo. Me di la vuelta satisfecho. «Esto no ha terminado, Camille. Disfruta tu pequeño infierno público. Ya no te queda nada». Camille se quedó allí, inmóvil, con la cabeza gacha, como si las palabras que acababas de pronunciar la hubieran dejado sin fuerzas. El nombre Alex resonaba en mi mente como una maldita campana. Como no lo vi venir, siempre tan simpático, tan servicial, el típico tipo que nadie nota. Ese mismo Alex, el tipo que jamás habría considerado una amenaza, era el que había estado revolcándose con mi esposa mientras yo me rompía el lomo para darle la vida que siempre quiso. Los compañeros de Camille empezaron a moverse, algunos alejándose incómodos con la escena que acababan de presenciar, otros cuchicheando entre ellos. Era evidente que todos sabían quién era Alex, y probablemente también sabían lo que estaba pasando mucho antes de que yo lo descubriera. El silencio de Camille solo confirmó lo que ya sospechaba. Este juego llevaba tiempo ocurriendo, y yo, como un idiota, era el último en enterarme. Decidí no darle tregua. Si ella pensaba que ese débil reconocimiento iba a ser suficiente para escapar de su humillación, estaba muy equivocada. Volví a alzar la voz, asegurándome de que todos pudieran escucharme. «Alex, vamos, amigo. ¿Dónde estás? No te escondas, ya todo el mundo sabe lo que has estado haciendo. Sal y defiende lo que robaste». Un silencio incómodo cayó sobre la escena. Camille levantó la vista, sus ojos rojos por el llanto. Era obvio que temía que Alex realmente apareciera, pero al mismo tiempo, una parte de ella parecía anhelar que lo hiciera, como si de alguna manera su presencia pudiera aliviar su carga, compartir el peso de su vergüenza. Pero yo sabía mejor. Sabía que tipos como él eran cobardes. Si Alex hubiera tenido el coraje para enfrentarme, ya estaría aquí. Mira a Camille con desprecio, mis labios torciéndose en una sonrisa amarga. «Así que este es el hombre por el que tiraste todo, ¿eh?». El gran Alex. No puedo esperar a que te explique lo valiente que fue al esconderse mientras tú enfrentas las consecuencias sola. Camille, incapaz de seguir soportando la presión, soltó un sollozo ahogado, tapándose la cara con las manos. Su cuerpo temblaba mientras intentaba mantener algún fragmento de dignidad, pero estaba claro que la había destruido completamente. «Max, por favor, basta», rogó entre lágrimas, su voz rota y casi inaudible. Pero no había piedad en mí, no después de lo que había descubierto. «Basta, Camille, apenas estamos empezando». «¿Qué creías? ¿Que ibas a salirte con la tuya? ¿Que ibas a seguir jugando a dos vidas mientras yo no me daba cuenta? Ya no hay vuelta atrás». Los murmullos entre sus compañeros se intensificaron. Algunos la miraban con lástima, otros con desprecio. Era imposible no darse cuenta de que la habían juzgado mucho antes de que yo llegara. Camille siempre fue la que parecía tenerlo todo bajo control, pero ahora, en cuestión de minutos, su imagen se había desmoronado por completo.
Recoge lo que te queda de orgullo, Camille. Porque cuando llegues a casa, ya no tendrás nada, dije, con una frialdad que ni siquiera sabía que tenía. Ya te lo dije, tus cosas están en la calle, y cuando digo todas lo digo en serio. Más te vale darte prisa antes de que los vagabundos se hagan con ellas. Me quedé un momento más, disfrutando del caos que había sembrado, viendo cómo Camille se desmoronaba públicamente, y luego, sin decir una palabra más, me giré y caminé hacia mi coche, sabiendo que había dejado una marca que jamás olvidaría. Me dirigí hacia el coche, pero antes de llegar me detuve. No había terminado, no del todo. Aunque la escena había sido devastadora para Camille, aún había algo más que quería presenciar, su completa y absoluta ruina. No podía dejarla salir de esta situación tan fácil. Quería verla enfrentar a sus compañeros, caminar por esa oficina sabiendo que todos la veían como lo que realmente era. Así que en lugar de marcharme, me apoyé contra el capó de mi coche, cruzando los brazos esperando. Los murmullos continuaban a lo lejos, la puerta de cristal seguía abierta y Camille permanecía de pie, inmóvil, frente a la entrada. Algunos de sus compañeros empezaron a alejarse, volviendo a sus tareas, pero era obvio que nadie trabajaría con normalidad después de lo que acababa de suceder. Las miradas furtivas continuaban, los cuchicheos se intensificaban cada vez que alguien pasaba cerca de ella. La humillación la envolvía como una neblina espesa. Finalmente, Camille volvió a moverse, como un automata. Sus ojos evitaban los míos mirando al suelo, incapaz de sostener mi mirada. Entró de nuevo al edificio y yo sonreí para mis adentros. Sabía lo que estaba haciendo. Volví a su lugar de trabajo, no porque fuera lo correcto, sino porque no sabía qué más hacer. Estaba en shock. Y mientras ella caminaba hacia el ascensor, pensé en lo mucho que me había esforzado para que nunca tuviera que pasar por humillaciones de este tipo. Irónico que ahora fuera yo quien se las estuviera causando. Con calma, saqué mi teléfono del bolsillo y escribí un mensaje corto, directo, todo el mundo lo sabe. Tus cosas están afuera. Y no vuelvas. Lo envié y lo vi en la pantalla, como la notificación de recibido aparece al instante. Sabía que ella tenía el móvil en la mano, probablemente temblando, sin saber cómo responder. Pero no esperaba una respuesta, no importaba lo que dijera. En ese momento, la puerta del edificio se abrió nuevamente y una figura salió, caminando rápidamente hacia el estacionamiento. Un hombre alto de cabello castaño desordenado, con una camisa blanca desabrochada en el cuello, y una mirada nerviosa en los ojos. Alex. Así que ahí estaba. El gran amante. El hombre que había destruido mi matrimonio y que ahora se acercaba, aunque a pasos vacilantes. Al parecer, había decidido que era mejor enfrentarme. Quizás pensó que con su presencia podría ofrecer algo de apoyo a Camille. ¡Qué ridículo! Me incorporé del coche dejando caer los brazos a los costados. Alex me miró a los ojos, tratando de parecer seguro, pero yo podía ver el miedo en cada uno de sus movimientos. Sabía que estaba a punto de recibir una dosis de realidad que no había que anticipado cuando decidió meterse en la cama con mi esposa. Tú eres Alex, ¿no? Dije, mi voz llena de sarcasmo, aunque perfectamente calmada. El tipo se detuvo a unos metros de mí, intentando tragar saliva antes de hablar. Max, esto no es lo que parece. ¿Me echa a reír una risa amarga, cargada de desprecio? ¿No es lo que parece? Entonces, ¿qué es? Ilumíname. Alex vaciló. No tenía nada que decir, nada que pudiera cambiar lo que ya estaba hecho. Pero yo estaba dispuesto a dejar que lo intentara, solo para disfrutar su patético intento de justificarse. Lo siento, Max, dijo finalmente, su voz temblando. Mis ojos se oscurecieron al escucharlo. Lo siento, repetí, acercándome un paso más, mi mirada clavada en él. ¿Lo sientes? Vas a lamentar haber nacido Alex. Me acerqué lentamente a Alex, viendo cómo sus ojos se movían con pánico. La fachada de valentía que había intentado construir se desmoronaba con cada paso que daba hacia él. No pude evitar sentir una especie de satisfacción retorcida al ver cómo el tipo que había destruido mi matrimonio ahora no sabía qué hacer ni dónde meterse. Dime, Alex, dije, manteniendo mi tono tranquilo aunque mi interior estaba hirviendo. ¿Que se siente arruinar la vida de otro hombre? ¿Te da placer? ¿Es emocionante saber que estuviste en mi cama mientras yo trabajaba, jodiendo a mi esposa? Alex levantó las manos, intentando calmarme como si pudiera apagar la tormenta que había desatado. Max, por favor, no fue así. No quería que esto sucediera, no fue algo planeado. Solté una carcajada amarga, claro, porque los deslices casuales duran meses, ¿verdad? ¿O tal vez años? ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con ella? ¿O crees que soy tan estúpido como para pensar que fue algo de una sola vez? El silencio que siguió fue suficiente para confirmar mis sospechas. No necesitaba que lo dijera en voz alta. La verdad estaba escrita en su cara, en la manera en que no podía sostener mi mirada. Había sido mucho más que una aventura ocasional. Estos dos habían estado viviendo su pequeña fantasía, mientras yo era el tonto que mantenía todo en pie. Eres patético, solté, dando otro paso hacia él, mi voz ahora más baja, pero con una amenaza implícita en cada palabra.
Camille se arruinó sola, pero tú te metiste en mi vida. Y ahora vas a tener que enfrentarte a las consecuencias. Alex retrocedió un paso, sabiendo que no había nada que pudiera decir para salir de esta. Sus labios temblaban, tratando de articular algo que pudiera salvarlo, pero yo no iba a darle ese respiro. Al final, lo que más me dolía no era solo la traición, sino la humillación. Saber que este tipo había estado en mi casa, en mi cama, disfrutando de lo que yo pensaba que era mío. Era algo que no podía dejar pasar. Sax, por favor, no quiero problemas, balbuceo. Fue un error, no quise hacerte daño. Me acerqué aún más, hasta que solo había unos centímetros entre nosotros. Mi mano temblaba, luchando por no dejar que la rabia me consumiera por completo. Pero el placer de verlo temblar delante de mí me mantuvo bajo control. Sabía que Alex esperaba un golpe, tal vez una pelea. Tal vez creía que eso lo redimiría de alguna manera. Pero yo no le iba a dar ese lujo. ¿Problema? Dije, acercando mi rostro al suyo. Alex, no tienes idea de lo que son los problemas. Pero los vas a descubrir pronto. Me di la vuelta, respirando profundamente, controlando el impulso de desdestrozarlo ahí mismo. Mis nudillos se habían puesto blancos de apretar los puños. No valía la pena mancharme las manos con alguien como él. Antes de irme me giré una vez más. Camille ya no tiene nada. Y tú tampoco, si te veo cerca de ella o de mí otra vez, te juro que no habrá segunda advertencia. Lo dejé ahí, de pie en el estacionamiento, más pequeño y más débil de lo que había imaginado. El eco de mis pasos resonaba en el estacionamiento vacío mientras me alejaba de Alex. No pude evitar esbozar una sonrisa amarga. El cobarde ni siquiera intentó defenderse, no tenía el valor. Al final, todo se reduce a eso, cobardia. Camille, Alex, ambos habían tomado el camino más fácil, escondiéndose detrás de sus mentiras. Pero ahora, esas mentiras los habían alcanzado, y yo estaba allí para desmantelar todo. Al subir al coche, cerré la puerta de golpe, sintiendo como la adrenalina aún corría por mis venas. Las palabras de Alex seguían dándome vueltas en la cabeza, no quería hacerte daño. Qué frase más ridícula, como si la intención tuviera alguna importancia, cuando ya había destruido todo lo que habíamos construido. Miré mis manos, aún temblando, y respiré hondo, intentando calmarme. Sabía que había llegado al punto sin retorno. Todo lo que había sucedido esta noche era irreversible, pero no había espacio para el arrepentimiento. Solo quedaba el caos, y yo lo había desatado. Mientras me preparaba para arrancar el coche, algo en mi interior me detuvo. Todavía había una última pieza que debía enfrentar, algo que no podía dejar sin resolver. Mi mirada se dirigió a la entrada a la fina oficina, donde Camille seguramente estaría ahora, lidiando con las consecuencias de nuestra confrontación pública. Podía imaginarla, con el rostro manchado de lágrimas, humillada frente a sus colegas, sabiendo que su vida, tal como la conocía, había terminado. Arranqué el coche, pero en lugar de salir disparado de allí, decidí esperar. Quería verla salir, quería ver cómo enfrentaba el vacío que yo había creado. Era cruel, lo sabía, pero no me importaba. El dolor que sentía necesitaba ser compartido. Quería que Camille sintiera, aunque fuera por un momento, lo que era estar rota, atrapada sin una salida clara. Los minutos pasaban, y la tensión dentro de mí crecía. Finalmente, la puerta de vidrio se abrió, y Camille apareció. Se veía destrozada. Su rostro estaba pálido, las lágrimas aún frescas en sus mejillas, y sus pasos eran lentos, como si el peso de lo que había sucedido fuera demasiado para ella. En algún momento, había perdido esa seguridad que siempre llevaba como una armadura. Ahora no era más que una sombra de la mujer que una vez había sido. No arrancó su coche de inmediato. Se quedó ahí de pie mirando el vacío, probablemente intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Sabía que no tenía a dónde ir, que todo lo que una vez fue su vida estaba ahora en ruinas. Podía verlo en su mirada perdida, en la forma en que sus manos temblaban al buscar las llaves en su bolso. Quise bajar del coche y acercarme, decirle una última palabra, tal vez darle un golpe final, pero decidí no hacerlo. Ya lo había hecho todo, no quedaba nada más por decir, nada más por hacer. Las palabras y los hechos ya habían dejado una cicatriz imborrable, una que ninguno de los dos podría borrar. Camille finalmente subió a su coche, y aunque estaba tentado de seguirla, simplemente la vi alejarse, dejándola ir. El coche de Camille desapareció lentamente del estacionamiento, llevándose consigo cualquier vestigio de lo que una vez fue nuestra vida. Quedé ahí, sentado en mi propio coche, observando las luces traseras desvanecerse en la distancia, pero no sentí alivio. No sentí satisfacción, solo un vacío profundo que comenzó a invadirme. Por un momento, consideré arrancar y seguirla, enfrentarla una vez más, exigir respuestas que sabía que jamás obtendría. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué arriesgar todo por alguien tan insignificante como Alex? Pero esas preguntas ya no importaban. Las respuestas, incluso si las tuviera, no cambiarían nada. La verdad era que ya no me importaba el porqué. El daño estaba hecho, y no había vuelta atrás. Miré hacia la oficina, el edificio donde todo había salido a la luz, donde la verdad había sido expuesta como una herida abierta frente a todos.
Camille no solo había traicionado nuestro matrimonio, sino que lo había hecho de la forma más vil y pública. Todo había terminado de manera abrupta, en un espectáculo que yo mismo había provocado, pero en el fondo sabía que era inevitable. Habíamos estado muertos como pareja mucho antes de que las palabras fueran dichas y las lágrimas derramadas. Encendí el motor y comencé a conducir lentamente, sin rumbo fijo. No podía volver a casa. Solo pensamiento de entrar en esa casa, que ahora se sentía vacía y contaminada, era insoportable. Cada rincón me recordaría lo que había perdido. Nuestro dormitorio, el lugar donde compartimos noches que ahora parecían recuerdos de una vida ajena, estaba manchado por la traición. El sofá donde nos sentábamos juntos a ver películas, el comedor donde cenábamos y hablábamos de nuestros días, todo eso ya no tenía sentido. Mis pensamientos vagaban mientras conducía sin un destino claro. El silencio en el coche era sofocante y finalmente encendí la radio esperando que la música pudiera ahogar un poco el ruido dentro de mi cabeza. Pero cada canción, cada letra, parecía hablar de amor perdido, de promesas rotas, y solo hacía que el peso en mi pecho se volviera más insoportable. Después de un rato, me encontré en las afueras de la ciudad, en una carretera desierta que no reconocía. El paisaje urbano había sido reemplazado por árboles oscuros y sombras alargadas. La soledad del lugar parecía apropiada para mi estado de ánimo. Bajé la velocidad, dejando que el coche avanzara lentamente mientras miraba las estrellas a través del parabrisas. Me pregunté en qué momento todo había empezado a desmoronarse. ¿Había señales que no vi? ¿O simplemente había decidido ignorarlas porque era más fácil pensar que todo estaba bien? Mis pensamientos se detuvieron cuando vi un pequeño parque a un lado de la carretera, apenas iluminado por una farola. No era gran cosa, solo unos bancos y algunos árboles dispersos, pero algo en ese lugar me llamó la atención. Me detuve, apagué el motor y me quedé en silencio por unos minutos, mirando el parque vacío. Sentía la necesidad de salir del coche, de alejarme del volante y del peso de mis pensamientos, aunque solo fuera por un momento. Salí y caminé lentamente hacia uno de los bancos, mis pasos resonando en la tranquilidad de la noche. Senté y respiré hondo, tratando de llenar mis pulmones con el aire frío y despejar mi mente. El silencio del parque era reconfortante, casi como si el mundo hubiera dejado de girar por un momento, dándome una pausa para procesar todo lo que había sucedido. La verdad era que, por mucho que me esforzara en pensar en la venganza, en la humillación que Camille había sufrido, nada de eso me daba consuelo. La rabia que me había sostenido durante toda la noche comenzaba a desvanecerse, dejando solo el dolor, crudo y profundo. Había ganado la batalla, sí, pero había perdido algo mucho más importante: mi paz, mi sentido de seguridad, y lo que una vez fue una vida que, aunque no perfecta, me había dado estabilidad. Y mientras me sentaba en ese banco, solo en medio de la oscuridad, una pequeña parte de mí quiso llorar. No por Camille, ni siquiera por Alex, sino por lo que había sido mi vida antes de esta noche. Había confiado en ella, la había amado, y aunque ahora me parecía una locura, en algún momento habíamos sido felices. O al menos eso me había dicho a Micho. Me llevé las manos al rostro, cubriéndome los ojos, tratando de detener las imágenes que desfilaban por mi mente: Camille en nuestra cama con otro hombre, las mentiras, los secretos, y finalmente, su rostro desmoronándose bajo la presión de mi confrontación. Todo me parecía tan irreal y, al mismo tiempo, tan dolorosamente cierto. Finalmente, después de lo que parecieron horas, me levanté del banco. No sabía qué vendría después. No sabía si alguna vez encontraría la forma de seguir adelante, pero una cosa estaba clara: mi vida con Camille había terminado y ahora solo me quedaba el desafío de reconstruir lo que había costado. Subí al coche y encendí el motor una vez más, sabiendo que la oscuridad de la carretera, aunque interminable, era mi única compañía en esa larga noche.